Shabbat Shalom, hermanos. Una vez más estamos aquí con un nuevo video como para hablar de la Parashá. Seguimos caminando el camino de la instrucción, que es el que nos permite llegar a la santidad y nos va apartando de Shabbat en Shabbat. Esta vez nos toca la Parashá semanal es Tesab, significa ordena, está en el libro de Baikra, es la segunda Parashá de este libro de Levítico, está en Levítico 6.1 al 8.36 y la Hafdara está en Jeremías 7.21 al 8.3, ¿sí? Este es la porción que vamos a ver en este momento, pero antes de comenzar vamos a darle gracias a nuestro Abba, como lo hacemos todas las veces que hacemos un video. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por estos minutos que me concedes, Señor, para poder compartir de la Parashá, impartirme en conocimiento, Señor, con mis hermanos. Quiero darte gracias por sus vidas. Quiero que tú bendigas, Señor, este Shabbat y que seas el que nos trae conocimiento y luz a nuestra casa y a nuestra familia. En el nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Va a ser un poquito de más de 30 minutos porque hay bastante para charlar por ahí, para explicar. Y otra cosa, estamos a las puertas de Pesaj, ¿sí? Antes de empezar vamos a dejar esto acá. Antes de empezar con la Parashá, tengo unos pequeños comentarios como para hacer con relación a Pesaj, ¿sí? Hay dos momentos en el año por ahí religioso, el que le llamamos, que en nuestro cuerpo los sabios dicen que tenemos que formatear, ¿sí? Formatear el alma, el corazón y el espíritu. Y son las dos veces en el año, es Yom Kippur y Pesaj, ¿sí? Nos formateamos ¿de qué? De Hametz, del pecado. Tenemos que tratar de sacar lo que significa pecado para nuestra vida, ¿sí? Fíjense que en Yom Kippur nosotros hacemos un ayuno, no compartimos ningún alimento, hacemos ayuno, o sea que tratamos de purificarnos. Y en Pesaj empezamos a sacar el Hametz para poder llegar limpios a Pesaj y después pan y sin levadura, ¿sí? Las fiestas de Hamatzot. ¿Qué pasa con los Shabbat que están antes de cada Shabbat alto? Nosotros tenemos el Shabbat semanal, que son los Shabbat que empiezan los viernes a la tarde, a la caída del sol, y terminan el sábado a la tarde, a la caída del sol, ¿sí? Antiguamente, antes de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, llegara a Babilonia, existía solamente el Shabbat, no tenía nombre. Entonces el Shabbat es el centro de todos los días de la semana. Era Shabbat y después era primer día después de Shabbat. Segundo día después de Shabbat. Tercer día después de Shabbat. Y así. Y el sexto día era último día antes de Shabbat. El sexto día siempre se daba doble porción. ¿Por qué? Porque en Shabbat vos no podías trabajar. Entonces el sexto día, en la infinita misericordia de Dios, nos daba doble porción, ¿sí? Nos daba doble porción. El tema de la doble porción, si en algún momento se da de que lo charlemos y lo podamos hablar, estaría buenísimo, porque estamos en ese tiempo en que antes de que se cumpla el milenio, estamos en el tiempo de la doble porción, ¿sí? Nosotros recogemos siempre doble porción. A muchos otros le fue difícil recibir de lo que estamos recibiendo nosotros ahora. Así que creemos que estamos en ese momento, en el día antes del Shabbat, ¿sí? Bueno, el Shabbat Shuvah es el Shabbat previo a Yom Kippur y el Shabbat Agadol es el Shabbat previo a Pesaj.
cada Shabbat anterior al Shabbat alto, porque también las fiestas son un Shabbat, ¿sí? Sino que esas fiestas son Shabbat alto se le llama. El Shabbat anterior tiene un nombre. El Shabbat antes de Pesach es Shabbat Agadol, ¿sí? La Parashat Tesab cuenta que una de las primeras labores que realizaba el Cohen al iniciar, miren, esto es muy, muy importante porque nosotros lo tenemos que introducir a nuestra vida. Esta Parashat sigue a la anterior, pero Tesab es la misma raíz que Tetzabé, que sí o sí que habla sobre los sacerdotes que trabajaban o hacían el servicio del Mishkan, el tabernáculo, ¿sí? Bueno, vamos a leer, lo voy a dejar ahí un poquito esto en stand-by porque quiero introducirme a lo que es la parashá. Después sigo con esto, quería hablar sobre el Shabbat Agadol y el Shuvah y nos estamos acercando a Pesach, ¿sí? Seguramente también voy a tener la posibilidad de hacer algún videíto de acuerdo a lo que nosotros entendemos por lo que es Pesach, ¿sí? El tema de la parashá semanal, que es Tesab, ordena, tiene muchas connotaciones que por ahí me gustaría que ustedes primero lean la parashá completa, pero yo me voy a tratar de centrar en algunos puntos nada más, ¿sí? Fíjense que dentro de la parashá siempre en el Nuevo Testamento los apóstoles, los emisarios hablaban de parashá, hablaban de Torá. Fíjense que 1 de Pedro 2.5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua, ¿sí? ¿Qué está hablando Pedro? Le está hablando a las personas, ¿sí? Para que entiendan que ellos también son sacerdotes. No en el nivel del sacerdocio de Levítico, ¿sí? Pero sí, fíjense que, ¿por qué dice que nosotros somos real sacerdocio? Porque Dios, Yahweh, dice que ustedes serán mi pueblo, un pueblo de sacerdote y mi especial tesoro. O sea, somos únicos. Como pueblo de Israel somos únicos. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, eran únicos. Eso les estaba diciendo Yahweh. Ustedes van a ser únicos para mí. Ustedes me van a representar. Ustedes van a demostrar lo que yo soy. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que todo lo que ellos hacían como sacrificios, que ahora también vamos a hablar de eso, era diferente a los sacrificios que hacían a los otros pueblos, a los otros dioses, ¿sí? También dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Yahweh y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense que todo habla sobre lo que es las ofrendas que nosotros tenemos que presentar, hablando sobre la parashá y sobre el templo, ¿sí? O el Mishkan. No, o sea, la parashá en la Torá habla de Mishkan porque era un tabernáculo. Los emisarios, los apóstoles, hablan sobre templo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de ellos estaba el templo, ¿sí? Estaba el templo de Salomón. En realidad era el segundo templo. El primer templo, que es el templo de Salomón, había sido destruido, ¿sí? Éxodo 19:5-6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Fíjense que nosotros somos especial tesoro. Y no dice que nosotros somos sacerdotes para servir en el Mishkan del tabernáculo. Tampoco dice que somos sacerdotes para servir en el templo. Dice que nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Y para guiar a quién, a la gente santa, a la que se va agregando, ¿sí? A la que se va agregando a la congregación.
que es muy diferente a que cualquiera agarre y se ponga las ropas del sacerdocio levítico o de la casa de Aarón, ¿sí? Que son los sacerdotes de la casa de Aarón son los que servían dentro del Mishkan. Los demás, los levitas, son los que armaban y desarmaban el tabernáculo de reunión, ¿sí? Así que bueno, también habla, realmente Tesab habla, cuando dice ordena, habla de lo que es las ofrendas, ¿sí? Habla de lo que es la ofrenda por el robo, habla de la ofrenda olá, habla de la ofrenda minjá, habla ¿de qué más habla? De la ofrenda shelamim, habla de la ofrenda hatat. O sea, mire, acá está la olá, la hatat, la sham, la shelamim y la minjá, ¿sí? Que eran ofrendas que hablamos la vez pasada, que más o menos nos introdujimos en qué significaba cada una. Y acá hay algo re importante, miren, recordemos que el holocausto es la ofrenda olá que debía ser consumida en fuego por completo. Levítico 6:10, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, ¿sí? El fuego no se apagará. Hasta ahí. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de sacrificio, que la pastora el miércoles pasado, la pastora Estela, habló sobre lo que es el occidente y lo que es el oriente. Bueno, nosotros siempre tenemos un concepto que los extremos son comprometedores, son difíciles y son peligrosos. Por eso se le llama a la zona de Israel y la zona de Asia, se le llama Medio Oriente, ¿sí? Porque está en el medio. Realmente está en el medio. Hay un dicho popular que dicen que los judíos se creen el ombligo del mundo. En realidad están en la mitad, están en el medio. ¿Sí? Son el ombligo, literalmente. ¿Sí? Entonces, el extremo, por ejemplo, occidental, es malo. Y el extremo oriental, que es China, Japón y todo lo demás, Corea, India, también es malo, ¿sí? Nosotros tenemos una mezcla de culturas y nos vamos al extremo, pero los orientales también. Entonces en el Medio Oriente, y eso tiene que ver también con la instrucción y con la escritura, nosotros tenemos que aprender de acuerdo a lo que Yahweh enseña en su Torá. Y para eso tenemos que sacarnos los anteojos occidentales y ponernos los hebreos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que hemos sido enseñados en una cultura diferente de un libro de otra cultura, ¿sí? Hay un maestro de Torá que es Rico Cortés que enseña que él dice que cuando con lo que has aprendido en Torá y con lo que has aprendido en la Biblia, te acercás al pueblo de Israel y cuando llegás empezás a entender muchísimas cosas que se leen pero que no se entienden. Siempre explico que es como haber llevado el manual Capeluz que nosotros usamos cuando éramos chicos, haber llevado eso y haberlo dejado en otro continente y que, bueno, que aprendan como aprendan, ¿sí? Sin significancias, sin enseñanzas culturales. Imagínense que nosotros hemos tenido una traducción, no una traducción, sino varias traducciones, el hebreo original pasó a la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega, ¿sí? Que ellos pusieron algunos nombres de lo que ellos entendían según su idioma. De la Septuaginta pasó al italiano, que es la Vulgata, ¿sí? Imagínense, otra vez de nuevo tradujeron de la Vulgata a la Septuaginta, y entonces hay un montón de palabras que no concuerdan con el hebreo original, ¿sí? Ahora, la palabra sacrificio, por ejemplo, que está aquí, que dice hará sacrificios, nosotros los tenemos que cambiar, no poner sacrificio. ¿Por qué?
Porque en el occidente, o para las personas comunes que solamente leen la Biblia y no se instruyen más allá de lo que dice la palabra literal, sacrificio significa muerte, significa sangre. Y literalmente no es lo que está pidiendo Dios. Dios está pidiendo una ofrenda, ¿sí? Un corbán, ¿sí? Entonces, a ver, y no era... Fíjense que las primeras ofrendas eran de corazón. O sea, vos llevabas de corazón la ofrenda. Dios no te está obligando a que lo lleves, ¿sí? Entonces, tenemos que entender siempre que el sacrificio, si vos a un hermano de la iglesia le decís, vas a traer un sacrificio, le decís, hoy tengo que morir, y siempre la enseñanza es, tenés que morir, hermano, tenés que morir, y no, porque ya hubo una sola muerte, que también lo vamos a hablar. La salvación viene en grupo, ¿sí? La salvación es para un grupo específico, para el pueblo de Israel. La redención es para nosotros. Nosotros somos redimidos por Yeshua el Mesías, ¿sí? Nosotros hemos sido redimidos, que es otra diferencia, ¿sí? Fuimos redimidos, la Torah lo dice, la palabra lo enseña. Entonces entendemos que el sacrificio lo cambiamos y ponemos holocausto o corbán u ofrenda elevada. Fíjense la diferencia. Yo soy una ofrenda elevada con mis acciones, con mis actitudes, ¿sí? Entonces, mire, les voy a leer una parte de lo que es de lo que vendría a ser la parashá. Está en 6. Levítico 6 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, ¿sí? O lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su testimonio, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Después dice, en la Reina Valera dice, leyes de los sacrificios, pero en realidad es leyes de los korbanot, o leyes de las ofrendas. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Quiero pararme ahí porque primero quiero hablar de dos puntos importantes, o tres. El primero, dice, y ordena, dice la palabra tesab, ordena, es diligencia. La palabra es diligencia, a ver, por acá lo anoté, diligencia, no me quiero ir sin... diligencia y prestanza o rapidez. Eso es lo que significa. ¿Por qué dice ordena? Porque lo está hablando sobre la ofrenda olá. ¿Por qué? Porque en la ofrenda olá iban las mejores ofrendas, ¿sí? Las mejores korbanot. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Dios a los sacerdotes? ¿Qué le estaba pidiendo? Que tuvieran diligencia y prestancia sobre algo que iban
al servicio de Yahweh, porque en eso iba lo mejor. Entonces, ¿qué pasaba? Que podía haber en el pensamiento de los sacerdotes de la casa de Aarón, podía haber pecado, porque se podían llegar a quedar con lo mejor de la ofrenda, se podían llegar a quedar, entonces iban a pecar en el servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué les estaba diciendo Yahweh con el tema de ordena? ¿Qué ordena? Ordena esto, ordena la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? Para que no te quedes lo que le corresponde a Yahweh, ¿sí? Por eso el videíto, hoy Paola compartió un video de un pastor que justamente se llama Maleante el apellido, ¿sí? Y pide plata, o sea, a mí es repugnante, es algo que no lo puedo tolerar, ya no lo tolero, porque vos ves la corrupción que hay en la religión, ¿sí? Entonces Dios, ¿qué hizo? Le mandó a Moisés que tengan prestancia, que tengan diligencia cuando vayan a hacer esa ofrenda, cuando vayan a hacer la ofrenda. Después las otras ofrendas, los hijos de Aarón pueden tomar de la ofrenda minjá, también pueden compartir de la otra ofrenda que traen la congregación, o sea, los hermanos, se podían compartir, pero de esa especialmente no, que era la mejor, porque eran apartados, ¿sí? El animal tenía que ser sin defecto, era apartado, ¿sí? Entonces de esa no, o sea, era lo mejor. Y por ejemplo, los hijos de Elí, que era como el mentor de Samuel, le pasó eso. ¿Por qué murió? Porque ellos se corrompieron. Se dejaban las mejores ofrendas y ofrendaban lo peorcito, ¿sí? Entonces tenemos que ver que nosotros como siervos del Señor, tenemos que tener la cabeza en claro hacia qué es lo que llevamos, ¿sí? Y qué es lo que vamos a utilizar. Eso por una parte. La otra, que Dios lo hacía diferente y el pueblo tenía que ver que él como su Dios era diferente a los otros dioses, que por ejemplo en la edad antigua, cuando otro pueblo llevaba una ofrenda a su Dios, ¿sí? Yo llevaba una ofrenda a otro Dios, yo iba, la dejaba en la puerta del templo y salía corriendo. ¿Por qué? Porque tenía miedo, la persona tenía miedo de que el Dios no le agradara la ofrenda y lo podía matar. Pero ¿qué pasaba? Esa ofrenda era agarrada dentro del templo y se la comían los propios sacerdotes, donde esos sacerdotes decían que la ofrenda había sido elevada para el Dios tal, ¿no es cierto? Para cualquiera de los dioses de la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hacía Dios? Lo hacía delante de las personas. Por ejemplo, yo llevaba una ofrenda de paz o una ofrenda de holocausto, de olá, una ofrenda olá, la llevaba y yo mataba el animal, ¿sí? Yo mataba el animal. Después de la sangre y las demás se encargaba el sacerdote, pero yo mataba el animal, porque ese animal moría por mí, ¿sí? Ese animal moría por mí. Entonces, por ejemplo, si era una ofrenda de pecado, yo iba y le decía al sacerdote qué es lo que había pasado, ¿sí? Pero nadie se enteraba en el pueblo. Solamente Dios, imagínense, es tanta la misericordia de Dios que Dios permitía que yo le dijera al sacerdote por qué era la ofrenda, pero nadie más se enteraba. O sea, cualquier otra persona que me viera a mí llevando un cordero podía pensar que era una ofrenda olá y por ahí era una jatá, ¿sí? Entonces nadie sabía. Hasta en eso, Dios en la antigüedad los cuidaba a su pueblo y a cada individuo, ¿sí? Entonces, la salvación, ¿se acuerdan que en Yom Kippur la salvación es el pueblo? Y nosotros somos redimidos. La redención es individual, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos con el tema de por qué había que tener diligencia y prestancia, ¿sí? Había que observar bien qué ofrenda era para yo no quedarme con lo mejor, ¿sí? Esa ofrenda era la ofrenda de holocausto que se consumía todo, ¿sí? Después dice
dice la palabra, que es algo que me conmovió mucho ayer, porque habla sobre el día, sobre tu día, cómo nosotros elevamos ofrenda en este tiempo, que no está la ofrenda olá, pero sí está la ofrenda de la oración, la ofrenda que nosotros ofrendamos orando. Tenemos una ofrenda de oración. ¿Se acuerda que habíamos hablado sobre la ofrenda olá? Que lo primero que se ponía en la ofrenda era la cabeza. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos fueran elevados. Después, ¿qué se ponía? La parte de la grosura y los intestinos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que nosotros comemos, y la grosura significaba el ego, el carácter, todo lo que nosotros tenemos que no ayudan a nuestro templo, ¿no es cierto? Y después lo que eran los pies, después, que es hacia dónde vamos, hacia dónde llevamos, hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Entonces, ayer, leyendo, estudiando esta parte principalmente, hablamos con Pau y dice, me trajo a la mente esto, mira. Después se quitará sus vestiduras, esto está en 6:11, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Sí? Acá dice, mire, la palabra tesab, la parashá Tesab cuenta que una de las primeras labores que realizaba el Cohen al iniciar su jornada era vestir ropas sencillas y tomar las cenizas que habían quedado sobre el altar el día anterior y sacarlas fuera del campamento. Es llamativo, porque empezar el día escarbando en la ceniza y sacándolas fuera del campamento, esto nos enseña que en la vida resulta imposible empezar de vuelta sobre los remanentes del pasado. ¿Sí? Esas cenizas que el sacerdote sacaba de mañana representaban el sacrificio que fue. El nuevo día no puede construirse sobre los despojos del ayer. ¿Sí? La palabra ordena es prestancia, vigilancia, diligencia. ¿Sí? La santidad del Corban Olá era algo revelado. ¿Sí? ¿Y qué me reveló ayer esta palabra? Nosotros en el día comenzamos, sacando las cenizas de la ofrenda anterior, ¿sí? De la ofrenda que fue del día anterior, ¿sí? Comenzamos sacando eso. No podemos empezar una ofrenda nueva teniendo las cenizas de la ofrenda vieja. Entonces la empezamos sacando, ¿sí? Siempre entendiendo en oración que nosotros lo primero que ofrendamos en la mañana es nuestra mente, ¿sí? Como ofrenda olá, la cabeza, ¿sí? Después sigue la gordura. Ofrendamos ¿qué cosa? El ego, el enojo, y todo eso también lo ofrendamos. Y después, por último, ofrendamos nuestros pies, que es para que el Señor nos guíe hacia dónde vamos a ir y qué paso vamos a dar, ¿sí? Siempre que vamos a dar un paso, tenemos que pensar, pedir, orar y dirigirnos hacia donde nosotros creemos que Dios nos manda, ¿sí? Durante el día nosotros llevamos un nivel de ofrenda, pero hay algo importante que dice, el fuego no se apagará, ¿sí? Nosotros tenemos niveles de ofrendas durante el día, ¿sí? A la mañana tenemos la ofrenda la ofrenda olá, de decirle, Señor, yo te ofrendo te presento, te ofrendo mis pensamientos, te ofrendo mi interior y te ofrendo mis pasos, ¿sí? Durante el día nosotros llevamos un nivel, más allá de que muchas veces vivimos en un mundo corrupto, muchas veces nos pasa de que nos sacan de nuestro eje de santidad y suceden ciertas cosas que no lo podemos manejar. Pero en la noche tenemos la oportunidad de, antes de acostarnos, ¿sí?, de orar en ese sentido. Señor, te agradezco por el día, te agradezco porque hoy sacaste a tal persona que me saca de mis ejes, no me dejaste hacer tal cosa, te agradezco por tal motivo, por tal otro. Y tengo que orar porque dice, el fuego no se apagará. O sea, ¿qué significa eso? ¿Sobre qué estamos hablando? Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dice,
La parashá Levítico 6:12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Sí? Acomodará leña, o sea, miren, antes de acostarse, ustedes han presentado su día y han presentado, ¿qué cosa? Su casa, su sueño. O sea, el fuego no tiene que apagarse. Usted se acuesta a dormir y no se tiene que apagar. O sea, en el nivel en el que usted viene, en el nivel de ofrenda que usted viene desde la mañana, ¿sí? Durante el día su templo sigue el fuego y se va a dormir y pedirle al Señor que ese fuego no se apague. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos tener revelación y sueños de parte de Dios si nosotros cuando nos acostamos es acostarse, orar, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias que a dormir, me acuesto a dormir, ¿sí? Entonces, ayer hablamos con Pau, hay un salmo que dice así mismo a dormir, no me voy a acordar ahora, siempre que necesito, siempre le pido al Señor que cuando tenga algo me dé claridad porque me olvido por ahí, y me quedo en blanco, ¿sí? Porque tengo por ahí quiero dar tanta información que me tildo. Pero en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces dormir confiado. ¿Qué significa? Yo he tenido todo un día de ofrenda y me voy a acostar porque sé que me acuesto liviano, sé que me acuesto descansado, ¿sí? En un día, si bien tenemos días ajetreados, pero me acuesto con una mochila liviana, ¿sí? Que vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ¿sobre qué nos paramos? Sobre la Torá completa. La vez pasada hablamos de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo pretender yo tener revelación sobre una palabra o sueños y que sean de revelación esos sueños si mi última oración fue una oración común que hago todos los días? ¿Cómo puedo pretender eso? Entonces yo tengo que mantener el fuego vivo, encendido. El fuego no se apagará, dice. El fuego no se apagará. Y 6:13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces yo, con ese fuego que no se apagó al otro día a la mañana, saco las cenizas del día anterior, ¿sí? Al otro día a la mañana cuando me levanto, saco las cenizas y ya me vuelvo a vestir con esa vestidura sacerdotal y vuelvo de nuevo a orar y a entregarle de nuevo mis pensamientos, mis grosuras y mis pies. Fíjense qué importante, fíjense que no estamos hablando del sacerdocio de la casa de Aarón, estamos hablando de nosotros estamos haciendo de ese sacerdocio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todo está dirigido hacia nosotros, hacia cómo elevamos las ofrendas, ¿sí? Y después, las ofrendas que nosotros las hacemos, la ofrenda que nosotros hacemos, porque la ofrenda que nosotros estamos elevando es una ofrenda espiritual, pero la que hacemos material, ¿sí? ¿Cómo la llevamos? ¿Qué llevamos? ¿Y en qué? ¿En ocasión de qué? ¿Sí? La ofrenda de cuando nosotros celebramos Shabbat, que elevamos el pan, tomamos el pan y lo elevamos, es una ofrenda de cereal. Y si lo comemos en nuestra casa, con nuestros hijos y con nuestros amigos, es una ofrenda de paz. Todos los Shabbat tenemos ofrendas de paz, una ofrenda de Shelamín, una ofrenda que la podemos compartir, que podemos entender, ¿sí? Que son ofrendas de paz. Después, las demás ofrendas son ofrendas que nosotros debemos estudiar. Y si no lo entendemos, orarle al Señor, que nos guarde y que seguramente el próximo año vamos a volver y ya va a haber una revelación mayor. Pero siempre en Shabbat nosotros nos vamos elevando, porque vamos teniendo más conocimiento, porque nos vamos introduciendo más, porque la instrucción nos va llevando a decir, esto no lo sabía y ahora lo sé. Y también para esas instrucciones hay también ofrendas elevadas, ofrendas de pecado por haber errado, ¿sí? Yahweh nos guarda de todo, nos guarda de todas las ofrendas, nos enseña a ofrendar,
La única ofrenda que no era de perdón era la muerte. Por eso Yeshua vino a salvarnos, se ofrendó por nosotros. Fue por redención y fue por salvación. ¿Sí? Me gustaría hablar en la clase de Shabbat Alto, que es Pesach, hablar sobre qué es lo que es pasar por alto y por qué Yeshua muere por nosotros como pueblo. ¿Por qué? Y más adelante seguramente lo vamos a ver dentro de la Torá, porque todo tiene un propósito. En toda la Torá hay un propósito. ¿Sí? Así que bueno, pensé que me iba a tardar un poquito más, pero bueno, gracias a Dios que siempre me da el tiempo y me da la diligencia para que yo pueda explayarme en 40 minutos y no más. Por ahí más adelante, cuando tengamos más tiempo, nos vamos a explayar más de 40 y por ahí hasta 1 hora si Él lo permite. Así que bueno, estamos terminando los 36 minutos. Les agradezco. Shabbat Shalom. Que tengan un hermoso Shabbat Agadol, que es el Shabbat, recuerden, el Shabbat antes de Pesach. ¿Sí? Pesach es llamado un Shabbat alto. Así que espero verlos. Espero poder estar ahí en comunión. Siempre es lindo estar en comunión y en comunidad. Entonces, estando en comunidad nos podemos edificar. Así que Shabbat Shalom. Que Yahweh los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Shabbat Shalom.